Está con nosotros ahora Verónica Mendoza, candidata presidencial por el Frente Amplio. Bienvenida, Verónica, a Arequipa. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente. En general, varios candidatos lo han mencionado y los diagnósticos también. Probablemente el problema más álgido del Perú es la gran inequidad que hay en ingresos, en oportunidades, etc. ¿Qué injusticia es la más grande que has visto tú en el Perú, en tu recorrido durante esta campaña o durante tu vida política previa? ¿Qué te ha indignado al punto de querer hacer algo? Mira, son tantas cosas, tantas injusticias, tantas inequidades, se me hace difícil decir cuál es la más grave o la más dura, ¿no? Quizás una de las cosas que más me ha marcado en mi vida política, en mi vida como persona, es haber visto que nuestro sistema político, nuestro modelo económico está en una situación tal que permitimos que ciudadanos peruanos mueran en nombre de un supuesto desarrollo, ¿no? Ustedes lo han vivido aquí en el Valle de Tambo, 5 ciudadanos que perdieron la vida, campesinos, policías, lo vivimos nosotros en Espinar, lo vivieron nuestros hermanos en Cajamarca y tantísimos otros conflictos, ¿no? Más de 50 muertos, 50 vidas perdidas en este gobierno, cerca de 100 en el gobierno precedente. Yo creo que esa es una cosa que ya no podemos aceptar más en pleno siglo XXI, ¿no? La vida humana tiene que volver a ser nuestra prioridad, la dignidad humana tiene que volver a ser nuestra prioridad. Y el otro problema es la corrupción, que ha penetrado, ya pues es un lugar común decirlo, todos los niveles del gobierno, aún del sector privado y hasta del ciudadano común y corriente. ¿Qué se hace frente a eso? Mira, sí, lamentablemente se ha naturalizado la corrupción, ¿no? Tanto así que hemos terminado diciendo que robe pero que haga obra, ¿no? Como pareciera que todos roban. Y justamente lo que nosotros afirmamos en el Frente Amplio es que no nos podemos resignar a eso, que sí se puede hacer política de manera honesta, de manera transparente, y hemos querido demostrarlo a lo largo de nuestra trayectoria. No tenemos anticuchos, no tenemos rabo de paja, y creo que esa legitimidad es la que precisamente nos va a permitir combatir verdaderamente la corrupción, porque eso es lo primero, porque propuestas se las pueden copiar unos y otros candidatos, entonces lo primero es legitimidad frente a candidatos que tienen, ¿no?, procesos directamente o indirectamente a través de su gente más cercana por casos de corrupción, ¿no?, por haber sido financiados sus estudios con plata de la corrupción fujimontesinista, por haber hecho lobby a favor de determinadas empresas, etcétera. En nuestro caso no es así y por eso vamos a combatir la corrupción, por ejemplo, garantizando transparencia total en los actos de gobierno. Eso es fundamental para combatir la corrupción, que la gente pueda saber todo el tiempo en qué se está gastando su plata. Las licitaciones, las contrataciones, los sueldos de los funcionarios, las reuniones de los ministros, del presidente de la República, absolutamente todo tiene que estar sobre la mesa y no debajo de la mesa, porque debajo de la mesa es que se hacen los arreglos, ¿no? Y luego está el tema de garantizar, por ejemplo, que el Contralor General de la República sea elegido por concurso público, no prácticamente a dedo como ocurre ahora, que los delitos de corrupción no prescriban, porque como es eso de que alguien le roba al Estado, la se largue en el Ministerio Público o se va fuera del país, su delito prescribe y regresa como si no pasara nada, ¿no? Que los delitos de corrupción no prescriban o que alguien que le ha robado al Estado nunca más pueda volver a ser funcionario público. Y mira, para esas 3 cosas tenemos que cambiar la Constitución. Por eso que nosotros insistimos tanto en ese tema y probablemente por eso que otros no quieren tocar nada, porque no quieren que las cosas cambien. Bueno, tus detractores te vinculan incluso a las agendas de Nadine Heredia, al régimen de Hugo Chávez, ahora de Maduro, y bueno, con los casos de corrupción que se están viendo en el Brasil, que se han destapado, y hasta el propio presidente Lula, en quien muchos creyeron, ¿no?, está involucrado en esto, pues no sé, hace falta elementos más contundentes para convencer a la gente. Mira, ¿qué dices tú de tu trayectoria concretamente, de estos temas que te tocan? No hay ninguna razón para que nos vinculen al Frente Amplio, ni con el oficialismo en Venezuela, ni con el Partido de los Trabajadores, ni nada por el estilo. Y en el caso del Partido Nacionalista, yo fui la primera
en renunciar, en deslindar del Partido Nacionalista. Yo sí creí en su momento en ese proyecto porque se hablaba de honestidad para hacer la diferencia, de una gran transformación, pero se nos traicionó. Y yo renuncié además en un momento en el que se traicionó muy duramente a mi pueblo, en Cusco, en Espinar. Se perdieron 3 vidas humanas por un conflicto absurdo que se pudo haber evitado dialogando con la gente, resolviendo sus problemas, pero no, prefirieron criminalizarlos, ningunearlos y permitir que se perdieran vidas humanas que hasta el día de hoy, pérdidas que están en la impunidad total. Entonces, no tengo absolutamente nada que ver con las denuncias que ahora involucran a altos directivos del Partido Nacionalista. Y sobre el tema de la corrupción en general, es cierto que nadie está libre, que se puede dar en un gobierno de izquierda, de derecha, independiente, y por eso es importante tener la voluntad y la claridad del caso para erradicarla en el momento en que aparezca. No se puede transar con la corrupción de ninguna manera. Y hablando de conflictos, has dicho claramente que tía María no va porque la gente del Valle de Tambo la ha rechazado. Pero ¿qué hacemos con el valle y sus graves problemas, incluso en la agricultura, que es la vocación de la mayoría de la población, sin recursos? Porque se ha dicho que se está rechazando un ingreso como de 300 millones anuales en canon, que sí le hace falta pues realmente al Valle de Tambo. ¿Cuál es la alternativa entonces? Mira, no podemos seguir dependiendo tan obsesivamente solamente de la minería. La minería está bien ahí donde haya compatibilidad con el medio ambiente, con las comunidades, con las otras actividades productivas, perfecto. Pero donde no podemos imponerla ni chantajeando ni a sangre y fuego, de ninguna manera. Menos ahí donde hay un enorme potencial productivo de otra naturaleza, agrícola en este caso. Y lo que hay que hacer es justamente lo que no han hecho todos los gobiernos pasados, que han vivido obsesionados con el remate indiscriminado de nuestros minerales o de nuestro petróleo. Tenemos que impulsar esas actividades con capacitación, con asistencia técnica, proyectos de riego, de microrriego, ¿no? Se está esperando para el Valle de Tambo una represa que pueda permitir ampliar, ¿no?, la frontera agrícola, mejorar las condiciones de productividad del valle. Eso es lo que hay que hacer, impulsar eso. ¿Con qué recursos? Diversificar la producción, ¿no?, para que no solamente sea arroz, etcétera. Recursos, mira, tenemos. Nosotros estamos planteando por eso, por ejemplo, para empezar, impulsar la reactivación de la economía, que hoy está estancada, aumentar el sueldo mínimo, aumentar la inversión pública en 4.000 millones de dólares anuales, se puede, hemos hecho el cálculo para poder utilizar con responsabilidad el Fondo de Estabilización Fiscal que tenemos en estos momentos, y aumentar la inversión pública precisamente para eso, para los proyectos de agua, de saneamiento que hacen falta, para los proyectos de riego, de represamiento que nos hacen falta, las instituciones educativas, centros de salud que hacen falta. Hay dinero, el tema es dónde le ponemos la prioridad. Luego, para reactivar la economía, aumentar crédito barato para pequeños comerciantes, pequeños empresarios, renegociar los contratos de gas, para abaratar los costos de la energía, para que ese gas bendito que se viene explotando desde hace 10 años y que los arequipeños, los cusqueños, los puneños no vemos, por fin llegue a nuestras casas, sirva a nuestras familias, porque es un combustible más limpio y más barato. Nos haría ahorrar a las familias, pero también a las empresas, las haría más competitivas, sin contar el tema de la industrialización a través del polo petroquímico, que perfectamente se puede hacer. Tenemos la materia prima, tenemos inversionistas interesados, hace falta un Estado que ordene las cosas, que planifique, que convoque al diálogo de los distintos gobiernos regionales, locales, inversionistas, para el polo petroquímico, que generaría 40.000 empleos que hoy nos estamos perdiendo. Y luego, paralelamente a eso, el tema de la diversificación, ¿no?, que ya tiene, digamos, un retorno de mediano plazo, ¿no? Impulsar el agro, el turismo, la innovación, ciencia y tecnología. Nosotros estamos impulsando, vamos a impulsar la creación de un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, precisamente para superar esta idea de que el Perú es una despensa de materia prima, que vamos a seguir exportando rocas, ¿no? Ya basta, el guano, los minerales, el petróleo, siempre rematados, y a los peruanos quedándonos con migajas. Ahora, eso tiene que superarse. Hay una gran distancia entre las regiones y Lima. En Tía María, en Cajamarca, en Espinar, la solución del conflicto había que esperarla desde Lima. Los gobernadores regionales o los alcaldes no juegan a menos que salgan a tirar piedras y sean parte de lo que no debe ser según
en fin, el sentido común que se maneja en esto. ¿Qué se puede hacer para descentralizar realmente el país? ¿Qué cosa concreta ha visto el Frente Amplio para cambiar esta dependencia en realidad hasta indignante a la que nos vemos sometidos el resto del Perú respecto a Lima? Sí, yo lo sé porque como cusqueña, como provinciana, lo he visto y lo he vivido, ¿no? Y es inaceptable. Es inaceptable que desde Lima se decida todo, qué se hace y qué no se hace en nuestro territorio, y nosotros seamos los últimos en enterarnos. Por eso, entre otras cosas, el Frente Amplio siempre ha insistido, y yo de manera personal, en el tema del ordenamiento territorial famoso, ¿no? Que significa poner un poquito de orden en la casa, definir juntos, no desde una oficina en Lima, sino desde los gobiernos locales, regionales, los productores, las comunidades, qué actividades promovemos, dónde agricultura, dónde ganadería, dónde minería, de manera planificada, pensando en cuánto empleo me va a generar, pensando en cómo proteger el medio ambiente, etcétera. Decidir sobre nuestro territorio. Pero también hay un tema de presupuesto. Es inadmisible que ahora en el 2016, por ejemplo, el 76% del presupuesto público nacional lo maneje ¿quién? El gobierno central, es decir, el MEF, ¿no? De manera, como sabemos, arbitraria muchas veces, porque no es que los proyectos se prioricen con criterio de pobreza, con criterio de resolver inequidad, sino muchas veces con criterio político incluso, ¿no? Y eso tiene que cambiar, efectivamente. Entonces, para empezar, tenemos que hacer que las regiones y los municipios puedan recuperar ese dinero que se les ha recortado. En promedio, 6% menos de presupuesto han recibido nuestros gobiernos locales, eso es inadmisible. Nos estamos comprometiendo a que en una primera etapa, por lo menos, vamos a hacer que el 35% del presupuesto público nacional esté en manos de los gobiernos locales y regionales, no se siga centralizando. Y tenemos que impulsar el debate sobre este tema de la descentralización fiscal, es decir, que el cobro de algunos impuestos pueda quedarse directamente en las regiones. Por ejemplo, el tema del canon turístico, ¿no? Que parte del impuesto a la renta de las grandes empresas no termine en Lima, sino se quede en cada una de nuestras regiones, por ejemplo, para un fondo para promover el ecoturismo, el turismo vivencial, comunitario, ¿no? Que genere empleo aquí directamente en nuestras regiones. Ese es un ejemplo concreto, pero es un debate que tenemos que ampliar para una verdadera descentralización fiscal. Muy bien, hablemos un poquito de la persona ahora. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en esta campaña? ¿Cuál ha sido el peor momento? Mira, momentos malos, la verdad es que en ese momento no los recuerdo. Después de haber recibido tanto cariño y entusiasmo de la gente, sí ha sido una campaña difícil porque por lo menos nosotros nos hemos manejado con total austeridad. Ha sido una campaña humilde, no hemos invertido, no estamos invirtiendo ni la centésima parte de lo que invierten otros candidatos, y eso le hace una batalla desigual, dicho sea de paso, ¿no? Porque pareciera que en política tienen más oportunidades de hacer llegar sus propuestas los que más billete tienen, y así no debiera ser, ¿no? Esa es parte de la reforma política que tenemos que impulsar en adelante. El financiamiento de los partidos debiera ser para todos por igual, ¿no? Y debiera haber un límite muy claro al financiamiento privado. Ahora, respecto a esta desigualdad, ser mujer en política ¿es una desventaja en las condiciones y circunstancias actuales que vivimos en el país? Mira, somos un país todavía muy machista, donde todavía hay muchísima violencia contra la mujer, y eso es algo que también queremos combatir, y tenemos varias propuestas sobre ese tema en nuestro plan de gobierno, desde pensiones específicas para las mujeres hasta plan de lucha contra la violencia hacia la mujer, etcétera. Pero, digamos, en mi caso particular, yo he sentido más bien una enorme apertura, ¿no?, de parte de la ciudadanía. También siento que, por otro lado, en la campaña he escuchado, digamos, adversarios políticos o opinólogos, ¿no?, descalificarme, no por mis ideas y mis propuestas, que por último, digamos, para eso es la política, para debatir de las propuestas, sino descalificarme por mi apariencia física, porque soy mujer y soy joven. Entonces, digamos, es parte de lo que en realidad las mujeres de alguna manera estamos acostumbradas a vivir, ¿no? Creo que no hay mujer que no sea víctima en el ejercicio de la política o de su profesión, cuando va asumiendo cada vez más responsabilidad, suele ser, ¿no?, víctima de ese tipo de descalificaciones. Por ejemplo, ¿qué haces con tus hijos? ¿Hace cuánto no los ves? Bueno, ese es uno de los aspectos duros en términos personales de la campaña. Veo menos a mis hijos, por supuesto que los extraño, pero tengo la seguridad de que mi familia, mi esposo está con ellos y, digamos, me acompañan, ¿no? Son mi soporte también afectivo en esta campaña.
¿qué sería lo primero que harías si te dicen ganaste las elecciones? Mira, dos cosas. Reactivación de la economía, porque eso es lo que más le preocupa a nuestras familias, con el aumento del sueldo mínimo, de la inversión pública, renegociación de contratos y reforma política. Yo creo que nuevamente lo que estamos viendo en este proceso electoral nos dice muy claramente que el sistema así como está ya no da más. Y no podemos hacer lo que se hizo ahora, esperar el último momento para debatir una reforma política que fue mal hecha, no sabíamos cuándo se tenía que implementar y mira tú el desastre. Entonces, reformas de esa naturaleza profundas hay que empujar el debate desde el principio con el respaldo de la voluntad popular y nosotros sí queremos hacerlo, nos parece fundamental. Y aunque yo sé que ningún candidato asume la posibilidad, porque parece una posición derrotista, ¿qué vas a hacer si pierdes las elecciones? Mira, yo estoy convencida en este momento de que vamos a estar en segunda vuelta y que vamos a ganar. No me pongo en ese escenario. ¿Cuáles son tus referentes en la vida política o personal? Mira, en la vida política yo tuve la oportunidad de conocer a Javier Díaz-Canseco y siempre me impresionó mucho de él y valoré mucho de él su coherencia, ¿no? Probablemente es un hombre que haya podido equivocarse a lo largo de su vida, pero que siempre defendió con vehemencia, con claridad sus ideas y que era capaz para defender a los sectores más vulnerables de enfrentarse a los más grandes y más poderosos, ¿no? Así como David contra Goliat era capaz de sostenerse para defender a la gente. Muy bien, Verónica. Mucha suerte Muchas en lo que queda de la campaña. Seguimos Gracias por estar adelante. con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad.